Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos en el entrenamiento de Pilar. Mejor lo dejo quieto a ver si se cae el coso. Hoy vamos a hacer un entrenamiento que a mí me encantó cuando lo escuché. Se llama Sunday Planning System. Es una herramienta de planeamiento semanal para hacer los domingos, obviamente. Es una herramienta también de productividad y planificación, no solamente de planificación, sino también de productividad. Y me encantó la historia que existe detrás de esta herramienta, porque se la dio a Darren Hardy, un multimillonario de 94 años, que bueno, lo conoció en una fiesta en un barco, una fiesta de millonarios en Fort Lauderdale, esas fiestas que me hicieron acordar al marido de Jime, que se dedica a vender barcos, porque es como la fiesta, la grosa fiesta de los que venden barcos, ¿no? Imagínense en el puerto de... después les voy a describir un poco cómo llega, que también está buena, ¿no? Y le mostró una herramienta que a Darren puntualmente le permitió crecer 5 veces, ¿no? Y también tener más vida y poder poner foco, ¿no? En sus últimos 4 años. Y lleva 15 minutos hacer esa herramienta, pero que es clave empezar a tenerla como hábito. Conrad se llama este señor de 94 años, o Connie le dicen, y le compartió también 3 secretos que complementan esta herramienta y potencian este proceso semanal, ¿no? Entonces, la pregunta es si vos querés multiplicar por 5 tus resultados, ser más productivo, tu ingreso, tu impacto en la sociedad, porque esta herramienta también nos ayuda a poner foco en lo que nosotros queremos hacer como personas en total, no solamente en el negocio, tu impacto en la sociedad y tu influencia en ayudar a los demás, ¿no? Pero al mismo tiempo, tener un tiempo para ustedes y su familia. Entonces, todos los días tenemos un constante desafío. ¿Cuál es el desafío que tenemos diario? Todos los días tenemos cosas que queremos hacer, tenemos cosas que debemos hacer y tenemos cosas que los otros quieren que hagamos, que por ahí no coinciden con lo que tenemos que hacer o con lo que queremos hacer, pero todo el tiempo nos llaman la atención y roban de nuestra agenda un llamado que no deberíamos contestar si estamos poniendo foco en la prioridad del día, por ejemplo. Entonces estamos todo el tiempo, muchas personas quieren ganar nuestra atención, desde la publicidad hasta nuestros hijos, entonces es importante y puede ser muy estresante nuestro día, porque no sienten muchas veces que se me fue la semana, sí. Se me fue el día y lo más importante que tenía que hacer, no hice nada, pero no es que no hiciste nada, hiciste un montón, estás agotada, tenías la agenda llena, no es que estuviste tomando sol, pero lo más importante de tu semana no lo hiciste, o lo que marcaba tus prioridades. Entonces lo importante es que eso es muy estresante y esta herramienta nos puede ayudar a eso, ¿no? Entonces nos desborda a veces esta situación. Estamos reaccionando todo el día frente a llamados, mensajes, interrupciones, y defendiéndonos, atajando penales, como decimos nosotros, en lugar de actuando ofensivamente hacia nuestra meta. O sea, nosotros hacer lo que ¿qué significa ofensivamente? Nosotros decidir nuestra agenda y que esté controlada y no por las urgencias, ¿no? Nos ayuda también a definir lo importante respecto de lo urgente. Entonces, lo importante es que esta herramienta nos ayuda también a anotar esos puntos principales en una pizarra y sentirnos que ganamos la semana y no que perdimos la semana. Esta historia, que está buena ubicarnos en la situación, conoció a esta persona en una fiesta que fue así, donde primero les costó encontrar el barco gigante, ¿no? Se encontraron perdidos en barcos de $50 millones. Era una fiesta donde había mucha gente interesante, y cuando llegaron a la fiesta, el dueño fueron nada más, que este señor decía no me interesaba nada este tipo de eventos, fueron nada más porque en honor al anfitrión, este señor que hace la fiesta, que era una persona muy querida. Y cuando llegó, este señor le dijo, te voy a presentar a la persona más interesante que vas a conocer en tu vida. Y por un lado, él pensaba, yo entrevisto a Richard Branson, a Steve Jobs, ¿a quién me puede presentar este señor hoy? Pero bueno, y se dio cuenta que sí, que tenía razón, que no era una persona simplemente interesante, sino que era extremadamente amable, cálido, esas personas
que tenían 94 años, pero la energía de una persona 50 años menos y la sabiduría de alguien de 94 años, ¿no? Entonces se pone a hablar con él y le dice que, o sea, a una persona así, con tanta sabiduría, normalmente es una persona que tiene mucha más escucha que hablar de sí mismo. Entonces él cuenta que le costó, a pesar de él ser un experto entrevistador, sacarle su historia de éxito o a qué se dedicaba, y cómo había sido su historia de éxito. Este señor tenía una compañía multimillonaria y le cuenta que ahora a los 94 años se estaba reincorporando, ya se había retirado y se estaba reincorporando porque su hijo, que era el CEO de la compañía, estaba teniendo problemas y había cometido errores muy graves. Entonces le dice, bueno, ¿y qué errores? ¿Y qué pasó? Y él le dice, perdió foco. Entonces, y tan grave fue los errores que cometió que, bueno, que él se está involucrando nuevamente en la empresa. Se había retirado a los 70 y a los 94 está volviendo. Entonces, y dice, vamos a seguir acá, no me quiero perder ningún detalle, pues está buenísimo. Y dice que perdió foco y que él se sentía responsable de que su hijo haya perdido foco porque no le había contado cuál era su secreto del éxito. Entonces, obviamente le dice, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es eso que no le contaste? ¿Me lo podés compartir? Entonces sintió como que este señor se sentía como aliviado de poder como saldar su culpa de compartir. Y Darren cuenta que hay un amigo de él que le dice, bueno, vos tenés que dar a conocer esta herramienta, o sea, porque tiene un montón de valor. Entonces le pidió una hoja, hizo una cruz, así que la herramienta consiste en agarrar una hoja en blanco todos los domingos, hacer una cruz y lo dividió en 4 cuadrantes. Arriba de todo de la hoja escribió lo que él describe como su divine purpose, o su propósito divino. Este señor de 94 años era una persona de mucha fe, muy católico, entonces esta herramienta la describe con términos de la Biblia, ¿no? Entonces dice, o tu misión en la vida. Le dijo que nunca tenía, después vamos a otro día, porque ese es otro entrenamiento. Lo importante es, y grosso, ¿no? Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Es un trabajo que cada uno tiene que hacer internamente y ese es otro entrenamiento, trabajando las fortalezas de cada uno. Hay 8 tipos de inteligencias. ¿Qué inteligencia es la que yo más tengo, no? Y en base a mis potencias y a mis dones y a lo que yo quiero en la vida, defino cuál es mi propósito de vida o mi propósito divino, como lo describe él, ¿no? Y en los 2 cuadrantes de arriba y uno del de abajo, dice que son los cuadrantes de la Santísima Trinidad. ¿Qué significa esta metáfora, ¿no? Que son los 3 objetivos principales que definen el cumplir esa misión. Entonces, si yo tengo tal misión como mujer o como hombre, o mi misión en este mundo y dónde yo quiero dejar huella y cuál es mi misión a nivel profesional, laboral, incluye un poco todo, ¿no? Tiene que ser un trabajo que te permita realizarte también como persona y donde uno pueda poner todas esas potencias y todos esos dones principales de cada uno. Hice en poner 3 cuadrantes que serían definir 3 objetivos. Por ejemplo, él dice que pone, bueno, después vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y dice, no tiene que ver con la religión, sino la manera en que este exitoso empresario católico lo nombró para que tuviese un sentido bien profundo, ¿no? Y en el 4º cuadrante le pregunta a él, y bueno, el 4º cuadrante se llama The Devil's Vortex. Es no sé, para describirlo la tentación del demonio. Entonces, ¿qué significa ese cuadrante 4? Es donde es todas esas cosas que hacemos que nos distraen de las otras 3. Si nosotros definimos que estos 3 son nuestros objetivos más importantes en la vida, todo lo que no esté en esas 3 en realidad son todas esas tentaciones que tenemos diariamente para no cumplir nuestra misión en la vida.
Entonces le llama, y me encanta esta metáfora de Devil's Vortex, es porque de qué se ocupa el demonio, de justamente distraernos de nuestra misión que nos realiza como personas, ¿no? Y que nos lleva donde queremos ir. Entonces, esta es la lucha más importante en tu vida, darte cuenta cuáles son tus 3 metas que soportan tu propósito y que no sean tentadas por las otras cosas que te demandan diariamente y no son las importantes para esas 3 metas. Entonces, por eso la mayoría de las personas no logra el éxito, ya que caen a hacer la mayoría de su tiempo lo que está en el Devil's Vortex, y se distraen de lo importante, ¿no? Entonces, es lo que él dice. Mi hijo, la verdad que era una persona tan ocupada que hacía muchas cosas como CEO de la compañía y se la pasaba teniendo un montón de reuniones que justamente estaban en ese cuadrante, que quizá eran con las personas más importantes de la ciudad, pero no eran las más importantes para la meta principal. Entonces, ¿cómo funciona? La realidad es que cada domingo uno hace, no es que uno va cada domingo uno vuelve a escribir la misión, que esa la misión no cambia, vuelve a escribir los 3 objetivos y hace como si fuese una lista de to-do list, ¿cómo se dice en español? Sí, la lista de los pendientes para hacer, la lista de todo lo que tengo que hacer. Cada llamado, cada reunión de la semana, cada proyecto, no sé si tengo que trabajar en tal proyecto de redes sociales, si tengo que trabajar en tal proyecto de lo que cada uno tenga que hacer, mis llamados de Nuskin, mis reuniones si somos mamá, médico, todo lo que cada uno tenga que hacer, pero uno lo va anotando en alguno de esos cuadrantes que tengan que ver con esos 3 objetivos principales, y todo lo que entra en el cuarto no debería pasarse a la agenda. Entonces, lo importante es que si realmente uno hace este ejercicio todos los domingos, ahí te podés dar cuenta qué cosas, o si lo pasas a la agenda, por lo menos sos consciente de que eso no está en tu objetivo principal. Entonces podrás darte cuenta y ser consciente de que por lo menos estás haciendo y ocupando mucho tu agenda, que en realidad te saca de tu prioridad. Entonces, lo que él decía es que cuando él empezó a hacer este ejercicio, él había definido un objetivo matrimonial, un objetivo de estilo de vida y un objetivo laboral. Y que cuando se ponía a anotar el domingo, en su objetivo matrimonial no había anotado nada. Entonces, está bueno porque decía, se prende, yo que tiendo a ser una persona que apasionada por el trabajo, y también él es muy apasionado por su mujer, decía, ojo, no estoy anotando nada en mi objetivo matrimonial. Entonces, te ayuda no solo a darte cuenta de todo lo que tenés de más que no deberías anotar, sino también lo que tenés de menos. Entonces, me parece buenísimo. Entonces, él dice, cada domingo tomo una hoja y hago mi oración semanal, donde él lo pone en oración o en meditación, cada uno en lo que crea. Cada domingo escribo en alguno de estos cuadrantes todo, cada reunión, etcétera. Entonces, y esto, que es súper importante para no perder foco en nosotros ahora puntualmente, Nuskin en el negocio, le ayuda a diferenciar en lo que es el trabajo trivial del trabajo vital, ¿no? Porque está bueno, después eso lo podemos ver en otro entrenamiento, entender cuál es, y si quieren lo podemos charlar ahora, cuál es mi función vital, qué es vital en mi negocio de Nuskin y qué es trivial. No sé si quieren poner, ¿qué es vital en este negocio? Contactar, claramente. ¿Qué es vital? Si al final todo el día estuve acomodando mi Facebook, posteando tal cosa, no sé qué, y no contacté, ni puse, ni invité a nadie, no hice mis 3 invitaciones diarias mínimas que tengo que hacer, me ocupé de lo trivial y no de lo vital. Entonces, bienvenida. Entonces, lo importante es eso, tener que separar el trabajo virtuoso del trabajo falso. El trabajo falso puede fácilmente apoderarse de tu agenda, y eso es lo que le pasó a mi hijo, decía, a David, que es el hijo de este señor, ¿no? Él estaba siempre ocupado, bueno, esto ya se los conté, hasta que tuvo un ataque cardíaco a los 60 años. Estaba todo el tiempo en reuniones que no iban a su objetivo principal y perdió el foco, ¿no? Entonces, bueno, eso habla un poco. Y después
dice que hay 3 secretos o 3 principios que es importante que lo tengamos en cuenta, que tienen mucho que ver con nuestro negocio, ¿no? Entonces, bueno, esta herramienta da mucha claridad, la claridad nos da poder y el poder nos da foco, para resumir. Pero básicamente, bueno, estos 3 secretos también los saca de 3 citas bíblicas. Dice, el primer secreto se llama Sacred Demand o Sagrada Demanda, que tiene que ver con la parábola de los talentos, que no sé si la conocen, ¿no? Que al que más se le da, más se le pedirá. Y tiene que ver con las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos, que si realmente somos conscientes, esto tiene que ver a veces que uno se pone metas chiquitas porque tengo baja autoestima o no me doy cuenta del real potencial que tengo para lograr. Entonces, este principio, si lo queremos decir en otras palabras, es el principio de las metas grandes. Entonces, si yo tengo las mismas 24 horas que cualquier otra persona, tengo el mismo tiempo en mi día, porque una persona se anima decía, puedo elegir entre poner una bicicletería y poner una empresa de motores, ¿no? Ponerlo en una metáfora. Entonces, yo puedo elegir entre ponerme una meta chiquita y ponerme una meta grande, pero realmente Dios me da un montón de potencial y, bueno, básicamente este principio habla de go after big goals, ir detrás de metas grandes, ¿no? Entonces, todos tenemos que ser conscientes de todos los talentos que tenemos y todo el potencial para ir por esas metas grandes. Bueno, el segundo secreto de este millonario era que se llama single-minded, single-focus, whole heart. Se los voy a traducir. Tener la mente enfocada en una sola cosa y poner todo nuestro corazón en una sola meta. Dice whole heart devotion, o sea, como todo el corazón puesto en una sola meta. También cita algo de la Biblia donde dice que nadie puede servir a 2 señores. Entonces, acá 2 señores vendrían a ser a 2 prioridades. Entonces, si yo en mi día tengo 2 prioridades, en realidad después no voy a hacer bien ninguna. Entonces, un secreto de la productividad y del foco es tener claro cuál es la prioridad de tu día. Y ese día, que esta persona, este señor de 94 años, lo lleva tan al extremo de que él hace una sola prioridad por día. Y si eso le lleva todo el día, le llevó todo el día. Si eso le lleva 2 horas, se toma el resto del día. Pero se asegura de que cada día se sacó de encima una prioridad y la prioridad de ese día. Entonces, y es verdad, porque somos mucho más productivos cuando estamos enfocados en algo sin interrupción y realmente siendo conscientes, poniendo toda nuestra cabeza y nuestro corazón en esa prioridad, ¿no? Entonces, dice, es prohibido, bueno, él dice que hasta tiene prohibido pasar más de 15 minutos con su secretaria. ¿Qué quiere decir? En el buen sentido. Que si él pasaba más tiempo quiere decir que está liderando mal, y eso tiene que ver también con que nosotros, cada uno, tenemos una función vital como líderes. Entonces, esa función vital tiene que ver con entender que si yo, por ejemplo, estoy en lo operativo y solucionándole todo lo operativo a mi equipo, no voy a hacer lo más importante, que tiene que ver con mi liderazgo. Entonces, bueno, él habla de una sola prioridad, que si lo pensamos así, nosotros decimos, bueno, pero yo si hago una sola cosa por día, no hice nada. Bueno, si te cuesta pensarlo así, pensá que no arrancás y no pasás a la prioridad número 2 hasta que no terminaste con la 1. Entonces, y eso también nos ayuda el diario de los 90 días. Y el tercer secreto, pero lo importante es ponerle toda la atención a una sola cosa, ¿no? Y el tercer secreto es que dice... y también lo asocia con la Biblia, con el Génesis en este caso, que dice Dios creó el mundo en 6 días. Y no me van a decir que no es real en este negocio, ¿no? Dice, lo hizo para darnos el ejemplo. Si hubiese querido crearlo en billones de años, lo hubiese creado en billones de años. Si lo hubiese creado en etcétera. Entonces, y nosotros tenemos que ponernos fechas de vencimiento que pueden parecer irracionales,
Pero la realidad es que ya lo comprobamos en este negocio, los que estamos hace más tiempo, muchas veces, que si a nosotros nos dicen que te tenés que hacer ejecutivo en 6 meses, te haces en 6 meses. Si te dicen que tenés que hacer, ahora que tenemos representante de marca, en un mes, lo hacemos en un mes, y si nos dicen en una semana, lo hacemos en una semana. Cuando uno, hoy justo yo escuchaba en la llamada general de One Team Global a uno de los team elites que más admiro, porque es además uno de los más bombosos. No, es un chiste, pero es espléndido. Véanlo, no importa. La llama. Que no me acuerdo si es Jason Harris o el otro, que me confunden los nombres. Miren la llamada TG, lo si entienden inglés, pero básicamente en la llamada él hablaba de hacer la calificación en paso 1, hacer 1000 puntos, paso 2, hacer 2000 puntos, paso 3, muy parecido al plan que armamos ahora para iniciar. Paso 1, paso 2, paso 3, y él decía, vos decidís si paso 1 es un mes, o paso 1 es una semana, o paso 1 es un día. Entonces, porque lo que vos decías en tu mente es lo que va a pasar. Entonces, este tercer principio tiene mucho que ver con eso, porque es poner fecha de vencimiento de nuestros puntos importantes irracionales, porque en realidad no son irracionales, es lo que uno decía en la mente lo que va a hacer. Entonces, los psicólogos dicen que lo que hace a la gente feliz es ver el progreso de sus metas, bueno, y él habla un poco de esto. Bueno, y para resumir, esta herramienta lo que ayuda mucho también es a bajar la ansiedad, porque si yo el domingo a la noche me tomo el trabajo de planificar la semana y es como que, no sé si les pasa que alguna vez no se pueden dormir y necesitan tener una libretita en la mesa de luz porque tienen tantos pendientes de cosas para hacer que típico que cuando bajamos las revoluciones y nos acostamos y nos relajamos ahí se nos viene toda la mente o las buenas ideas. Bueno, esta herramienta también nos ayuda a bajar la ansiedad en ese sentido, a poner en un papel tan simple como una hoja con una cruz cada reunión, cada llamado que vamos a hacer en la semana, todas nuestras prioridades y bueno, y de paso, ¿por qué no detectar cuáles son las que no deberían ser prioridades y no deberían ir en la agenda? Entonces, nos ayuda a dividir lo que es lo urgente de lo importante y alinea tu atención y tu agenda con las prioridades y el propósito de vida. Así que dice que, bueno, el Señor dice lo que le pasó a mi hijo, lo que le pasó a David, nos puede pasar a todos y le pasa y nos pasa a la mayoría de las personas, porque todos alguna vez tenemos ese sentimiento de decir se me fue la semana, se me fue el día y no hice lo más importante que tenía que hacer. Así que, bueno, espero que les haya servido. Sí, queda grabado acá. Muy bueno. Un beso a las que se conectaron.